El día de hoy, como bien dice el rabino, estamos un poco preocupados con respecto a lo que está sucediendo y tenemos la bendición de tener a don Natalio Steiner con nosotros, quien nos va a dar una pincelada gruesa para poder entender un poco más qué es lo que verdaderamente está pasando. Y me atrevería, don Natalio, también a preguntarle, cuando guste responderme después de que le haga su presentación, ¿qué es lo que nos están ocultando? ¿Qué es lo que hay detrás de esto? ¿Qué es lo que hay tras bambalinas que está generando tanto revuelo? Siempre hay mucho más de lo que nosotros vemos y de lo que nosotros sabemos, lamentablemente. Don Natalio Steiner es licenciado en Ciencias Judaicas, periodista profesional, ensayista y analista internacional, director y fundador. Pingas, si nos ayudas, gracias. Comunidades Plus desde hace 34 años, profesor de Historia Judía en la Escuela ORT durante 34 años. Actualmente enseña en la Escuela Secundaria David Wolfson en Argentina. Conferencista del Departamento de Cultura de la AMIA desde hace 34 años, con más de 1000 conferencias dictadas, moderador y comentarista de ciclos de cine, de debate judío, exdirector de la Escuela Bialik de Avellaneda, excolumnista de la radio oficial de Israel, Col Israel Hoy, desde 1992 a 1994, transmitiendo por teléfono en hebreo, excolumnista del programa de televisión del canal Aleph, del extinto canal, exconductor de espacios radiales, capacitación docente en Yad Vashem del 2020, viajó a Israel 9 veces, 2 veces participando en congresos internacionales de periodistas, 5 veces participó de capacitaciones educativas y 2 por motivos familiares. Viajó a España invitado por el gobierno español para cubrir la historia de juderías españolas. Don Natalio, ¿queda el mundo de rodillas? Bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias. Antes que nada quiero saludar a Claudio y Mónica Anderman, también de Argentina, que los he identificado allí por las camaritas. También, también está Marcos Oana, que también lo he visto por ahí, directivo de Maimónides de Agudat Odim. Así que muchas gracias a todos por estar y por la confianza para hablar ante un tema tan complicado. Antes que nada quiero preguntar si se escucha bien. ¿Se están escuchando bien? ¿Todos pueden escuchar bien? Perfecto. Muy bien. Vamos a mantener entonces los micrófonos apagados. Les pido realmente que los tengan apagados para que yo pueda, más que nada, concentrarme en lo que quiero contarles y quiero decirles a ustedes, que algunas cosas pueden conocer y otras cosas pueden no conocer, y después dejar lugar a lo más interesante, a las preguntas, a las inquietudes que ustedes realmente puedan tener, que seguramente son muchas. Todos nosotros, sin diferencia de lugar, de condición, de donde estamos viviendo, judíos, no judíos, estamos consternados. El mundo está viviendo un conflicto, hasta hace poco tiempo, podríamos llegar a decir, impensado. Por lo menos impensado en las dimensiones que estamos viendo y en la cantidad de horrores que se están viviendo en Ucrania, en la frontera con Ucrania, en la frontera entre Ucrania y Polonia, en las diversas ciudades bombardeadas por los rusos. Yo trataría de responder algunas de las preguntas, las múltiples preguntas que hay en este conflicto, que no es un conflicto nuevo, que arrastra la historia y que tiene varias partes, y después dejaría lugar a las preguntas de ustedes. Una de las preguntas que quiero responder es la que me hicieron antes. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ahora? ¿Qué hay detrás de esto? ¿Esto que es un desvelo de Putin? ¿Se le ocurrió ahora hacerlo? ¿Estaba aburrido? ¿Se aburrió de envenenar a opositores o a periodistas opositores también y se lanzó una conquista salvaje de Ucrania? Es una pregunta lacerante. ¿Por qué ahora? ¿Qué intereses conflictivos hay entre Ucrania y Rusia para que se desate este conflicto que estamos viviendo, que comenzó en 2014 como guerra civil? Lo quiero recordar porque es muy importante, y que está derivando en una guerra que no sabemos si va a poder llegar a ser una cuarta guerra mundial, porque la tercera guerra mundial fue la Guerra Fría, la guerra que se libró desde la Segunda Guerra Mundial finales hasta obviamente la caída de la Unión Soviética en 1991, donde finaliza esta Guerra Fría de alguna manera, y ahora estamos viendo una especie de revival. Y esto es importante entenderlo. Desde un punto de vista de lo que estamos viendo a nivel militar, más allá de las catástrofes, más allá de estas escenas que parecen de películas de guerra, o que nos parecen de películas de la Segunda Guerra Mundial,
con esos bombardeos feroces sobre población civil y las columnas de refugiados que se escapan sin destino o con un destino incierto. Más allá de esto, estamos asistiendo a un conflicto que tiene un componente algo obsoleto, algo antiguo. A partir del siglo XXI, la resolución de conflictos a través de intervenciones militares directas con un ejército invasor en una cantidad impresionante sobre otro país es algo que virtualmente no se vivió. A partir del siglo XXI lo que hemos vivido fueron conflictos entre ejércitos regulares y grupos terroristas asimétricos, como por ejemplo los talibanes o el ISIS en Siria y en Irak, o en Libia, esas guerras civiles, estados fallidos que se desmoronaban. Pero no hemos pensado en un conflicto que de la noche a la mañana nos puede llevar, o todos tememos, que nos lleve a una cuarta guerra mundial que podría realmente tener resultados espantosos, habida cuenta que la personalidad de Putin es una personalidad ambiciosa, de un hombre conquistador, de un hombre rígido, duro en sus convicciones, y que por sobre todas las cosas, estoy absolutamente convencido, Putin no va a aceptar salir derrotado de este conflicto hasta que se cumplan los objetivos que él se propuso, o por lo menos la mayor parte de los objetivos estratégicos que realmente él se propuso. Claro que del otro lado está Ucrania, y aquí es donde tenemos que presentar de alguna manera a estos dos grandes contendientes. Rusia es el país más grande del mundo, 18 millones y medio de kilómetros cuadrados, cerca de 250 millones de habitantes y probablemente más, me esté quedando corto con la cantidad de habitantes. Pero su economía no se condice en este momento con la magnitud del país que es. La economía rusa, el PBI ruso en general, es casi similar al de Italia, un país mucho más chico en superficie, o al de Brasil, que es un país grande, pero que también es más chico que, obviamente, Rusia en general. Rusia, naturalmente, tiene una ventaja cualitativa y cuantitativa, que posee el segundo ejército más importante del mundo después del ejército norteamericano, pero el primer ejército en materia nuclear del mundo, más importante que el ejército norteamericano y que la OTAN. Y estos no son datos menores, estos son datos condicionantes del conflicto que estamos atravesando, porque todo el mundo se pregunta angustiado si estamos en el comienzo de una guerra de características nucleares. Y obviamente esto va a depender de cómo esta guerra o cómo este conflicto vaya evolucionando. De alguna manera, si hasta el momento se ha evitado una nuclearización de este conflicto, tiene que ver con la actitud, perdón por lo que voy a decir, antihumanitaria, compleja, complicada de Estados Unidos y de la OTAN. Estados Unidos nos ha venido advirtiendo que los ejercicios militares que Rusia desarrollaba en la frontera con Ucrania iban a terminar en una invasión del territorio ucraniano. Quizá porque lo decía Biden, o por la insistencia, o por la forma, no se le creyó, pero evidentemente cuando Putin, además de los ejercicios militares, comenzó a disparar misiles de alcance intermedio y de largo alcance en formato de prueba, y donde también después proclamó a la República de Donbass, estas dos repúblicas independentistas prorrusas, aunque la población es mayoritariamente ucraniana, como independientes, sin ningún reconocimiento mundial de ningún país del mundo, básicamente, entonces evidentemente estaba dando un paso más. Putin es un político avieso, es un político complicado, y como buen ruso es un gran ajedrecista. Ha movido las piezas en un tablero complicado, pero evidentemente, si bien empezó o trató de comenzar una invasión que él preveyó que podía llevar muy pocos días, se encontró con una respuesta muy tenaz, muy compleja, del pueblo ucraniano, donde se ha sentido herido en su propia resistencia y donde se ha sentido herido en su propia dignidad. Si nosotros escuchamos los argumentos de Putin por los cuales estalla esta guerra, analicémoslos rápidamente. Putin dice: Ucrania ha violado reiteradamente desde el 2014 hasta ahora la situación en la zona de Lugansk y en la zona de Donbass, que son las provincias que evidentemente, se me escapa el nombre de una ciudad, pero no importa,
que son las provincias que obviamente están afectadas. Y efectivamente tienen razón. Tiene razón, hay que decirlo. Ucrania no es ningún santo tampoco. Ucrania ha violentado el sentido de que ha limitado a la población rusa de la zona el ejercicio del idioma ruso, la práctica parcial de su cultura, pero esto tiene que ver naturalmente con un conflicto que nació en el 2014, después de que Rusia ocupara unilateralmente y rápidamente la península de Crimea, que desde el año 1954 estaba en manos de Ucrania, cedida por la propia Unión Soviética, por Nikita Khrushchev en su momento, y por lo tanto era territorio ucraniano. Quiero aclarar que las provincias en cuestión y Crimea son parte del territorio internacional ucraniano reconocido por Naciones Unidas en 1991, cuando se desintegró la Unión Soviética. Y por lo tanto hay una flagrante violación al derecho internacional con una invasión de estas características. Pero supongamos por un momento que estas violaciones a la autonomía de estas zonas en el límite entre Rusia y Ucrania se hayan dado, la respuesta es totalmente extemporánea, es totalmente exagerada. Es como si en la Argentina a mí me robaran el celular, que es algo muy común lamentablemente en la Argentina, identifico quién fue el ladrón, sé dónde vive, voy y quemo la casa. La respuesta mía es totalmente extemporánea, porque la casa y la familia de este ladrón vale más que mi celular. Por más mala sangre que me haga por mi celular, que me roban los contactos, media vida o lo que fuera. Bueno, esto es lo que ha hecho Putin, una reacción totalmente exagerada. Ahora, ¿por qué? Ahí viene el segundo, viene el eslogan nacionalista de Putin para alentar a las masas rusas que lo acompañen a la batalla. Yo digo a los pobres soldados rusos, que muchos de ellos no saben ni por qué están luchando, ni por qué están muriendo en territorio ucraniano. Todos sabemos que esta es una guerra que se desarrolla en las redes sociales. Todos estamos siendo invadidos por una enorme cantidad de videos y vemos videos muy desagradables de soldados ucranianos muertos, de soldados rusos muertos, de prisioneros castigados y golpeados y civiles. Vemos horrores típicos de la Segunda Guerra Mundial en general y evidentemente es algo que se hace indigerible para nosotros poder volver a ver este concepto. El argumento de Putin es: Ucrania es nazi, Ucrania, el gobierno ucraniano es drogadicto, está manejado por gente peligrosa y demás. Este argumento nacionalista no se sostiene de ninguna manera. ¿Por qué? Por varios motivos. Primero, que me parece muy raro, sería la primera vez en la historia que un país neonazi elige un presidente judío, como es Zelensky, que fue elegido en en el 2019 por el 73% de los votos de la población y que hoy goza de una popularidad del 95% de la población. Así que es raro ver que los nazis voten por un judío. Yo no lo vi nunca. Sería un fenómeno completamente nuevo desde este punto de vista y demás. Por otro lado, hay un hecho fáctico. Durante la Segunda Guerra Mundial, Ucrania sufrió la muerte de 9 millones de ciudadanos ucranianos a manos de los alemanes. Y por lo tanto, Ucrania hizo una entrega militar importante para liberar al mundo del yugo de los nazis. Después voy a hablar, porque sé que es un tema candente, después voy a hablar, no voy a eludir el tema, pero después voy a hablar de la situación de los judíos en Ucrania y Rusia, y la situación de Israel particularmente en este conflicto, donde deben estar posicionados realmente. Ahora quisiera pasar al tercer argumento de Putin, que es el argumento que dice, el que principalmente sostiene: no vamos a aceptar de ninguna manera que Ucrania ingrese en la OTAN. El argumento tiene una cierta falacia, porque es verdad que Ucrania pidió entrar en la OTAN desde el 2008, pero le ha sido negado. La OTAN no ha admitido la entrada de Ucrania a la OTAN y por lo tanto, en ese sentido, no debería haber preocupación de parte del líder ruso, porque sabía la OTAN que este conflicto podría nacer si se autorizaba la entrada de Ucrania. Lamentablemente yo no traje un mapa para exponer, pero si viéramos la frontera entre Ucrania y Rusia, veríamos que Ucrania ocupa un rol muy importante a nivel fronterizo como segundo estado importante de Europa, y es una zona tapón entre Europa Occidental, donde está la OTAN, y Europa Oriental, parte de la OTAN, y el imperio ruso neozarista que quiere construir Putin. Por otro lado,
si Putin se dispusiera a conquistar toda Ucrania, supongamos, cosa que yo dudo, ¿qué estaría logrando? Lo que estaría logrando es que él acercaría a Rusia a la OTAN y no a la OTAN a Rusia, porque al ocupar toda Ucrania, Rusia y Ucrania van a limitar con Polonia y van a limitar cercanamente con Alemania y con otros países que sí hay bases de la OTAN. Y sí que hay bases militares de la OTAN. En algunas de ellas hay bases misilísticas con misiles nucleares también. Así que, por lo tanto, sería absurdo este argumento también por el momento, aunque reconocemos que evidentemente Occidente ha tratado de cercar a la vieja Unión Soviética y a Rusia y tratar de coaptarle a aquellos países que tuvieron alguna vez en el marco de la Europa Oriental y en el bloque soviético y en lo que era de alguna manera la cortina de hierro y demás. Quería saber si hasta acá se va entendiendo, si se va entendiendo hasta acá. Pero hay un cuarto motivo, que es un motivo del cual se habla poco, que para mí es el verdadero motivo de esta guerra. Y el motivo es que Putin está dispuesto a aprovechar el descrédito de Estados Unidos como potencia en los últimos tiempos para disputarle a Estados Unidos Europa el dominio junto a China, aunque China es un país distinto en este conflicto en su intervención, después lo podemos ver en las preguntas, pero está dispuesto a cambiar el eje geopolítico a nivel mundial. Hoy nosotros hablamos del mundo occidental, sabemos lo que es, democracias liberales, países europeos, algunos países latinoamericanos, menos Venezuela, menos Nicaragua, menos Cuba, etcétera, etcétera, quizá menos Bolivia, y algún otro que ustedes puedan nombrar, ¿sí? Estamos hablando de un modelo occidental que también se extiende por Singapur, por Japón, por Taiwán, se extiende por distintos países, Corea del Sur, por distintos países del mundo, Australia, Nueva Zelanda, realmente una gran cantidad de países que están enfocados en lo que llamamos los valores de Occidente, sin entrar ahora en detalles filosóficos si son buenos, son malos, son mejores o son peores. Es Occidente, tal como nosotros lo conocemos, con ciertas democracias liberales en mejor o en mayor sentido. Pero Putin quiere cambiar ese eje, porque Putin notó dos situaciones irregulares muy complicadas en Estados Unidos. Primero, que Estados Unidos se retira 20 años después de Afganistán con el rabo entre las piernas. Es decir, los talibanes se hacen del poder, el ISIS se hace del poder en algunas zonas de Afganistán, y Rusia analiza esto como una debilidad norteamericana profundísima que corroe el poder de Biden. Y Putin entiende que con Biden se puede manejarlo en este sentido. ¿Por qué? Porque también Biden mantiene una actitud vacilante frente al acuerdo nuclear con Irán. No es taxativo respecto a limitar a Irán en su armamentismo, por el contrario, se ha demostrado partícipe a ceder en sanciones para que nuclear se avenga algún acuerdo nuclear que sabemos que Irán lo va a fallar, porque ya lo ha fallado anteriormente también, y la búsqueda de armas nucleares por Irán, que esto es otro tema, evidentemente es un objetivo incipiente y que Irán no va a renunciar de ninguna manera. Quiere decir que tenemos signos de debilidad, pero por otro lado, ¿quiénes serían los aliados de Rusia si Occidente le da la espalda? Estamos viendo sanciones graves. Ha sido cortado el SWIFT, el intercambio de moneda, el intercambio de transacciones entre Europa Occidental, han sido bloqueados bancos rusos, hay bloqueos deportivos, hay bloqueos educativos, la empresa Aeroflot no puede volar a grandes sectores de Rusia, ha caído el rublo, se ha levantado un poquito, Rusia tiene 600.000 millones de dólares de reservas en dólares, pueden servirle. Las sanciones no ganan guerras. Las sanciones causan un impacto en un principio, pero con el tiempo se van debilitando porque cada país sigue teniendo sus negocios. Y ya Italia dio un ejemplo. Nosotros queremos seguir vendiéndole nuestros vinos a Italia, a Rusia, perdón. Habrá sanciones de otra alternativa, pero queremos seguir vendiéndole nuestros vinos. El ejemplo de Italia, podría ser de Austria o de otros países también. Quiere decir que con el tiempo las sanciones se van a resquebrajar. Y Putin sabe que las sanciones se van a resquebrajar y por lo tanto apuesta a esto.
Pero Putin no ha apostado a dos cosas que son muy importantes. Una, la reacción ucraniana en cuanto a la defensa de su propio territorio, que se sostiene mucho más tiempo de lo que él pensaba. Él pensaba prácticamente en una blitzkrieg, en un ataque como Alemania llevó a cabo sobre los Sudetes, sobre la anexión de Austria, sobre el sur de Polonia, y que conquistó en 30 días Polonia y en 25 días Francia, y que pudo seguir avanzando por el resto del continente. Pero se ha encontrado en Ucrania con un factor muy complicado respecto a que está detenido bordeando o rodeando las ciudades principales de Ucrania que posiblemente puedan caer. Nadie puede decir que no, porque es probable que nos estemos cerca de un sitio de Stalingrado o Leningrado, pero también estas ciudades podrían llegar básicamente a caer. Entonces, lo que Putin quiere con este declive norteamericano, y a pesar de las sanciones durísimas que tiene y que está tratando de aplacar en su población, lo que Putin quiere es que el eje geopolítico de Europa y de Estados Unidos se traslade a Euroasia. En Euroasia, donde está Kazajstán, Uzbekistán, Kirguistán, Irán, Pakistán, China y otros países, Putin quiere trasladar ese eje geopolítico de poder y decir, acá está el imperio que va a venir a modificar la cultura occidental con otra escala de valores, con otra escala de autoritarismo, con otra forma de gobernar, que no es la democracia occidental que Occidente nos vende como panacea. Entonces, ese es el verdadero sentido de la prueba de lo que está jugando en Ucrania. No es la amenaza de la OTAN, no es el neonazismo de los ucranianos, no es la violación de derechos de la población rusa por parte del gobierno ucraniano, que existió, vuelvo a insistir, y fue denunciada, y existió y existe, pero no pasa esencialmente por ahí. Esta es la primera pregunta global, generalizada, dejaremos lugar después para algún comentario si hay sobre esta pregunta geopolítica global en general. Pasemos a la segunda pregunta, ¿no? Los judíos nosotros, los judíos rusos, los judíos ucranianos. Después hablaremos de Israel. ¿Dónde estamos parados? ¿Cómo quedamos parados con este conflicto? ¿Por qué? Se los voy a decir. Ustedes lo deben saber. Es una guerra entre dos países que tienen una larguísima historia de violencia judeofóbica y antisemitismo hasta no hace mucho tiempo atrás. Vamos a dar algunos ejemplos del caso de Ucrania. El caso más conocido de Ucrania son las rebeliones cosacas. Los ucranianos son cosacos en general. Quiero decir un dato. Polacos, lituanos, ucranianos y rusos son todos eslavos. Y todos nacen del reino de Polonia, del rey Casimiro, y después se van abriendo por distintas cuestiones geopolíticas o de intereses marcados de una Europa medieval, de la cual ahora no nos vamos a meter. El nombre de Ucrania, de hecho, significa en ruso el otro lado, el lado de la frontera, y también se la conoce como el Al-Rus, de donde surgió Rusia, que es verdad. Rusia surgió de Ucrania, del príncipe Vladimir, que después se expandió hacia las estepas siberianas, más salvajes, con la invasión de los tártaros, de los mongoles y con todas las tundras siberianas y con todo lo que nosotros conocemos de la dureza del régimen, obviamente, y del sistema geográfico de Rusia, que no es nada fácil y que se transporta también a su propia geopolítica y demás. Si seguimos con Ucrania, básicamente, 1648 a 1649, los ucranianos, con el líder nacional hasta el día de hoy, con el San Martín ucraniano hasta el día de hoy, escúchenme bien, con el Bolívar hasta el día de hoy ucraniano. No sé quién es el líder de Colombia, de Costa Rica, que ha procurado la libertad de estos países, pero debemos entender que hasta el día de hoy, Bogdan Khmelnytsky, que es el que llevó a cabo la masacre de judíos más espantosa, desde la época de la destrucción del segundo templo de Jerusalén hasta la Segunda Guerra Mundial, eliminó a 100.000 judíos ucranianos y polacos, destruyendo 700 comunidades judías organizadas que estaban viviendo en Polonia y Ucrania, que eran un mismo país, una misma región, desde hace 400 o 500 años atrás. Esto es un dato que no se puede dejar de desconocer y que los ucranianos que han salido a defender a Ucrania en estos días han tratado de omitir
en general y no podemos permitir que se omita de ninguna manera. No significa que la Ucrania de hoy sea la Ucrania de 450 años atrás, si no, no hubiera elegido un presidente judío. Ha habido una evolución del pensamiento ucraniano, no tengo ninguna duda, pero antes de la evolución del pensamiento ucraniano, también hubo otros hechos importantes en Ucrania. En Ucrania nació el movimiento hasídico, el hasidismo con sus 14, 15, 16 vertientes hasídicas que tenemos. La más conocida es Chabad, pero no es la única. Hay distintas corrientes hasídicas en Israel, en Estados Unidos, en Argentina, no sé en otros países de Latinoamérica, quizá en México también. El hasidismo con ese movimiento plural, amplio, de doctrinas hasídicas, de amor al prójimo, de amor al creador, de acercamiento a las fuentes en forma natural y a un estudio más descontracturado, nació en Ucrania, se expandió en Polonia y fue frenado en Lituania por el Gaón de Vilna. Hablando en términos culturales, estoy hablando judaicos. Y el hasidismo tiene proyección en el mundo judío hasta el día de hoy. Todos vemos hasidim por distintas maneras, con sus traimel, con sus capotas, con sus sombreros, que evidentemente no son más que sombreros ucranianos. Como se usaban en épocas de frío, en Ucrania, en Rusia, en Polonia, en Lituania, se usaban ese tipo de sombreros que ellos usan básicamente al día de hoy. Y es importante saberlo. Pero vamos a otra cuestión. En Ucrania se desarrolló una cultura en yiddish, fenomenal. Sholem Aleichem escribió sobre Ucrania. Mendel Mohelsfoin también escribió en yiddish y fue de origen ucraniano. Haim Nachman Bialik fue de origen ucraniano también. En Odessa, el puerto de Odessa, del cual salieron nuestros bisabuelos y abuelos y vinieron a América, a la Argentina, pertenecía a Ucrania, aunque estaba dominado bajo el dominio ruso desde hace 400 años atrás, porque Ucrania no era independiente, se independizó recién en la Primera Guerra Mundial, perdió la independencia y volvió a recuperarla en 1991, ¿sí?, de la Unión Soviética, y ahora está a punto de perderla o parcialmente perderla. Veremos cómo oscilará la guerra. En el marco de la guerra civil que hubo en la Unión Soviética de 1917 a 1919, los ucranianos nacionalistas antisoviéticos cometieron la matanza de más de 50.000 judíos en la zona de Ucrania y Rusia a manos de un nefasto personaje llamado Petliura. Esto no lo podemos olvidar ni lo podemos desconocer bajo ningún punto de vista. Y por si fuera poco, la infamia mayor, si queremos decirlo, y lo tenemos todos muy fresco, inclusive en el día de hoy. Los ucranianos han sido responsables en la Segunda Guerra Mundial de haber llevado a cabo el genocidio en 2 noches de la comunidad judía de Kiev, y que fueron los judíos enterrados en fosas comunes en Babi Yar. Es verdad que la iniciativa fue alemana, pero la obra ejecutora fue ucraniana. No estoy diciendo que toda Ucrania era nazi, porque hemos visto que 9 millones de ucranianos lucharon efectivamente contra los nazis. Pero si ustedes toman registro de quiénes eran los guardias en los campos de concentración y de exterminio que los alemanes hacían de los judíos, se van a encontrar con una cantidad importante de ucranianos, mucho más que polacos. ¿Y saben por qué? No porque el polaco no fuera antisemita, que lo era y era violentamente antisemita, sino porque los alemanes no confiaban en los polacos, pero sí confiaban en los ucranianos por el odio histórico y visceral que tenían básicamente hacia los judíos. Pero en Ucrania de 1991 en adelante... algo más, Natalio. por favor. El programa de 1905 de Kiev. Sí, naturalmente, pero el programa de Kiev fue cuando Ucrania estaba bajo dominio ruso, ahora iba a pasar a Rusia. Es decir, ahora veamos el otro contendiente, que no es un contendiente menor. Desde Catalina la Grande, en el año 1700 en adelante, Rusia comienza a construir su imperio que va a seguir por Alejandro I, Alejandro II, Nicolás I, Alejandro III. Después va a decaer con Nicolás II y se producirá la Revolución Rusa, ¿verdad? Pero los zares conquistaron infinidad de territorios, entre ellos el territorio ucraniano, y grandes ciudades de Ucrania conocidas por nosotros, Katowice, donde nació el movimiento sionista, esencialmente de Vilu y de Jovevei Zion, nació en Ucrania, ocupada por los rusos.
Y todo el mundo sabe y recuerda la violencia de los pogroms rusos en 1881, en 1903 y 1905, en 1917, 1919. Todo el mundo conoce las atrocidades que el régimen stalinista hizo con los judíos en Rusia, donde les impidió predicar su vida judía en forma natural, donde el hebreo estaba prohibido, donde las sinagogas estaban prohibidas, donde los sidurim, los maxorim, las torot, los tefilim, todo estaba prohibido, porque en la Rusia comunista la única religión válida era el ateísmo comunista, y por lo tanto había una extinción espiritual, obviamente, de la judería rusa, que la vemos hasta el día de hoy, que es muy alejada de las fuentes tradicionales del judaísmo, no por culpa de ellos, sino por culpa del comunismo. Así que el comunismo tuvo una responsabilidad gravitante también en el hecho que los judíos ucranianos sean como son hasta el día de hoy, y en intentos de destrucción espiritual de la vida judía en Ucrania. Ahora, yo no viajé a Ucrania, pero tengo contacto con gente que ha viajado a Ucrania y ha realizado viajes turísticos. Si ustedes se reúnen con la gente en Ucrania, con los 14 Batay Jabad que estaban funcionando, no sé ahora cuántos seguirán funcionando, ¿sí? Pero con los 14 Batay Jabad, y le hacían la pregunta clásica, a ver, díganme, ¿los judíos de Ucrania han sufrido antisemitismo? Todos los ucranianos responderían sí. Todos hemos tenido alguna manifestación antisemita, porque Ucrania no puede borrar de su pasado este tipo de cuestión. Pero también van a decir otra cosa muy importante, y que está refrendada en estos días. Ucrania como gobierno, y no lo digo porque esté Zelensky, porque con otros gobiernos anteriores tampoco sucedió, no adoptó una política antisemita a nivel gubernamental. Y esto es un dato importantísimo para tener en cuenta. Y no solo eso, hace 10, 12 días atrás, antes de que empezara la guerra, el Parlamento ucraniano votó en primera instancia una durísima ley que penaliza con 5 años de prisión las expresiones antisemitas en Ucrania, ni más ni menos, y que además, si es un funcionario el que comete actitudes antisemitas, no solo puede ir 5 años a la cárcel, sino que también va a ser destituido permanentemente del poder. Esto, pensarlo en la Ucrania de los años de la Segunda Guerra Mundial, nada más que 75 años atrás, era algo totalmente impensable. Que hoy judíos del mundo y del Estado de Israel estén ayudando a ucranianos judíos y no judíos, dándoles ayuda a un país que tuvo una violencia antisemita, es algo que es difícil de comprender y de entender emocionalmente, pero que humanamente hay que tratar básicamente de entenderlo en el marco de estas masacres que se están llevando a cabo contra población civil para generar esencialmente la migración de ucranianos a otros países. El objetivo de Putin inicial, ya te dejo enseguida, Rubén. Quería agregarte algún dato que es interesante que vos tenés. Sí, te dejo para no perder la idea. El objetivo primario de Putin pareciera ser el siguiente: fortalecerse en la provincia de Crimea, que ya está ocupada, fortalecerse en la zona de Donbass, que estaba medio ocupada por Ucrania y medio ocupada por los secesionistas prorrusos, y también tratar de aislar a las principales ciudades de Ucrania e imponer un régimen títere en Ucrania, y recién después retirar en gran parte a las fuerzas rusas, generando una revuelta en Ucrania que destituyera al presidente Zelensky. Pero Zelensky se presentó como un presidente ejemplar. Le dieron permiso de autorización para que se refugie en Inglaterra, se refugie en Alemania, viaje en el exilio, como hizo De Gaulle en la Segunda Guerra Mundial, como hizo el presidente de Polonia cuando Alemania ocupó Polonia, gobiernos en el exilio. Y Zelensky dijo, no, mi gobierno está aquí, denme balas, denme munición, no me digan dónde debo irme. Y este discurso, que es un discurso nacionalista destinado a fortalecer al pueblo ucraniano, da resultado en la resistencia feroz que evidentemente está demostrando el pueblo ucraniano, frenando a fuerzas infinitamente superiores en material bélico. Pero hay una desventaja grande que tienen los rusos. Los rusos o los soldados rusos tienen material bélico superior, pero no tienen experiencia bélica en territorio, salvo aquellos grupos que lucharon en Siria contra el ISIS y no son mayoritarios. Por eso Putin tuvo que movilizar a grupos de Chechenia,
que son grupos musulmanes salvajes, depravados completamente, para llevar a cabo una guerra cruel y salvaje y tratar de asesinar hoy en un acto fallido al presidente de Ucrania, que en un acto que básicamente fracasó. Pasemos un poco, he hecho un raconto histórico muy rápido en general de Rusia. Uno podría agregar de Rusia que también hubo una Rusia que reconoció al Estado de Israel en el año 48 con intereses creados, y eso habla bien de la Rusia soviética, de Stalin, pero tenemos otra Rusia soviética de Stalin que habla muy mal, que es el exterminio de los escritores judíos en agosto del año 1952 y otras purgas que venían en marcha y las prohibiciones a la vida judía en Rusia y el falso nacimiento de un judaísmo comunista desprovisto de toda forma de judaidad y vaciado completamente de contenido, salvo de alguna manera el hablar el idioma yiddish como una forma autonómica que debería diluirse en el tiempo en Birobidzhan, la región cercana a la frontera con China, que debió ser una república autónoma judía que nunca se terminó de construir y que obviamente dejaron de tener intereses en esa zona y en ese lado también. Hecha esta observación, tengamos en cuenta también que Rusia, a partir del año 1956 en adelante, va a ponerse en el marco de la Guerra Fría del lado del mundo árabe contra Israel. Tenemos participación militar rusa en 1967 en la Guerra de los 6 Días y en 1973 en la Guerra de Yom Kippur. Y evidentemente uno no puede soslayar esto, a la vez que Estados Unidos apoyaba a Israel, porque este era un conflicto de la Guerra Fría, como lo era Corea o como lo era Vietnam, en donde Rusia y Estados Unidos luchaban interpósitamente por terceros países, porque sabían que si confrontaban entre ellos iban a una guerra nuclear y el mundo iba a desaparecer. Algo de esto explica por qué la OTAN no está enviando soldados abiertamente a Ucrania para frenar la expansión rusa en la región. El temor a que Putin utilice armas nucleares tácticas. Tácticas no significa, cuando uno piensa en arma nuclear, ¿qué es lo que piensa primero? Hiroshima y Nagasaki, es decir, la devastación completa. No, armas nucleares tácticas significa armas nucleares pequeñas, pero con un poder nuclear importante, que pueden destruir perfectamente un estadio de fútbol con 15.000 personas adentro, sin ningún tipo de problema. Es decir, que un arma arrojada sobre alguna brigada o sobre un cuartel militar o lo que fuera, lo podía demoler, desmoronar, y obviamente la OTAN no quiere enfrentarse a este tipo de conflictos que uno sabe dónde comienza y no sabe dónde termina. Así empezó la Primera Guerra Mundial, con este tipo de conflictos imperiales entre un país y el otro. Y el último tema que voy a tocar para no aburrirlos y dar lugar a las preguntas, a las inquietudes y a la reflexión de Rabino Nachmanovich, es el tema de Israel. La verdad que con el correr de los días para Israel, este conflicto ha evolucionado de una manera rara, extraña, complicada. Al principio del conflicto, hasta que Rusia invadió Ucrania, la posición israelí era de una neutralidad importante, pero con una cercanía a Rusia. Y esto estaba claramente explicado por motivos geopolíticos. Aunque les parezca mentira, hoy Israel limita con Rusia. No porque Rusia haya expandido sus fronteras hacia Israel, sino porque hay tropas rusas en Siria en cantidad importante. Y evidentemente si Israel ha podido llevar a cabo cerca de 250 ataques a las milicias pro-iraníes en territorio sirio, es porque esos ataques han estado coordinados de alguna manera u otra con los rusos. Si no, los israelíes difícilmente hubieran podido atacar Siria, que es un aliado de Rusia. Ah, y ustedes me dirán, ¿y por qué si Siria es un aliado de Rusia y Rusia un aliado de Siria, Rusia hace la vista gorda y permite que los israelíes bombardeen al Hezbollah y bombardeen a Irán? Porque Hezbollah e Irán son musulmanes extremistas y Rusia tuvo problemas en Dagestán y Chechenia con musulmanes extremistas y por lo tanto no quiere saber nada con los musulmanes bajo ningún punto de vista. Y por otro lado, una alianza tibia entre la Rusia de Putin e Israel, una alianza tibia muy bien construida en la época de Netanyahu,
deteriorada ahora en la época de Bennett, pero muy construida en la época de Netanyahu, esa alianza tibia era una cuña que Rusia buscaba en las excelentes relaciones entre Trump y el Estado de Israel. Es decir, Rusia buscaba meterse en un resquicio para poder meter una cuña sabiendo los intereses de seguridad de Israel. Ahora, naturalmente, la invasión y los desastres que las fuerzas rusas están haciendo con la población ucraniana, especialmente civiles, porque si fueran soldados podría ser casi entendible, evidentemente pone a Israel en una posición de absoluta incomodidad. Israel no puede seguir con esa neutralidad taxativa, pero Israel tampoco puede pasar a integrar una lista de países que envíe soldados a Ucrania y mucho menos armamento a Ucrania. De hecho, Israel le negó al embajador ucraniano el envío de armamentos, no le negó el envío de asistencia humanitaria. Ya hay grupos de Hatzalah que están trabajando en Ucrania para tratar de salvar la vida y a de los refugiados, judíos y no judíos por igual. No preguntan quién es judío y quién no es judío, y es importante que los antisemitas lo sepan, ¿sí? Y por otro lado, también se están enviando 100 toneladas de insumos médicos, hospitales ambulantes de campaña, hospitales militares, para la zona fronteriza entre Polonia, en la zona de Lvov, que en la televisión escuchamos Lviv, pero el nombre es Lvov porque era polaca y después pasó a ser ucraniana. Toda esa zona cambió de nombres muchas veces y efectivamente tenemos que tener en cuenta que Israel ha decidido ayuda humanitaria. Pero no solo eso. Han habido condenas, hoy en día hubo una condena explícita en la Asamblea General de Naciones Unidas. Israel condenó sin ningún tipo de ambigüedad, sin ningún tipo de temor, la invasión rusa a territorio ucraniano y pidió a las fuerzas rusas su inmediata retirada y establecer algún campo de acuerdo para poder dialogar, y ofreció a Israel como Estado mediador. De hecho, Bennett habló con Putin en el día de ayer 40 minutos, pero decir que Bennett habló con Putin es decir que Bennett habló con una columna de mármol. Habló solamente Bennett. Putin dijo sí o dijo no, y dijo muchas gracias, pero no nos interesa la mediación israelí. Creo que si Netanyahu hubiera estado en el poder, hubiera sido un referente negociador muchísimo mejor, porque mantuvo estrechas relaciones con Rusia a través de viajes, neutralizó el impacto de Irán en la región en no pocas oportunidades y estableció una alianza de poder interesante. Yo me acuerdo hoy una imagen de Netanyahu visitando el monumento al soldado ruso desconocido cuando ellos conmemoran el fin de la Segunda Guerra Mundial y la victoria soviética el 8 de mayo de 1945. Únicamente asistieron el presidente de Ucrania, el presidente de Israel, el premier de Israel y el premier de Austria. Nadie más asistió. Putin valoró muchísimo, porque para el orgullo ruso haber vencido a los alemanes, con quienes siempre tuvieron una rivalidad histórica muy importante, era y es algo muy importante, básicamente hasta el día de hoy. Por lo tanto, resumiendo, la actitud israelí debe ser de suma cautela, de suma tranquilidad, debe ofrecerse como mediador, aunque su mediación fracase. No debe romper los lazos con Rusia porque necesita que Rusia le permita bombardear a los territorios sirios, porque lo último y lo peor que le puede pasar a Israel es que las baterías misilísticas rusas que en Siria disparen contra los aviones israelíes y tengamos que lamentar la pérdida de los muchachos y de los aviones y la ventaja cualitativa que hoy Israel tiene básicamente en la región. Esto Israel lo tiene que resguardar, y eso hace falta resguardarlo con declaraciones de cautela y tratando de decirle no a algunas cosas que Ucrania pida, como por ejemplo armamentos. No le van a faltar armamentos a Ucrania de la OTAN, no tiene por qué pedirlos a Israel. Ucrania quiere involucrar a Israel en contra de Rusia. Israel no puede permitirse involucrarse en contra de Rusia y por lo tanto lo que Israel tiene que hacer es lo que hace: dar ayuda humanitaria, fomentar la alianza de los judíos rusos para que encuentren un hogar en Israel, todos aquellos que quieran salir, y repatriar la mayor cantidad de israelíes que viven en Ucrania, que son cerca de 15.000, aunque cerca de 5.000 ya han vuelto a Israel
y ya están viviendo o tratando de buscar algún tipo de solución en la llegada abrupta al aeropuerto Ben Gurión en general. Rubén, hasta aquí yo terminé mi disertación, puede haber sido algo pesada, pero tenía un párrafo de datos. Doy excelente. lugar a las preguntas, a las dudas que tengan para hacer, con mucho gusto. Excelente, primeramente excelente. Segundo, quiero, si me permitís, agradecer aquí a mi amigo Guillermo Borger, que tiempo que no lo veo, que está aquí en el site, y también a Marcos Ojana. Hace tiempo que no nos vemos. Como vos sabés, hace tiempo que no visito Argentina, entonces estoy Sí, un poco alejado. si me perdonás, Rubén, una pequeña curiosidad, que Guillermo Borger esté en este Zoom, en este momento tan delicado de una situación institucional que no voy a dar a conocer y que él está manejando con mucho tino, la verdad que debe ser un relax para él, porque es un conflicto no menor que está haciendo frente a nivel institucional con un grupo de gente para salvar a una institución judía de su cierre. Así que gracias, Guillermo, por estar. Ni que hablar a Marcos Ojana, que también está ocupado siempre en Maimónides para tratar de mejorar la Keilah Agudat Dodim. Sí, Rubén, si querés moderar el tema es es el siguiente. Nada más unos datos que quería, después te voy a hacer una pregunta, pero más allá del presidente de actual ucraniano, que es de origen judío, también el anterior primer ministro de Ucrania, Volodymyr Groisman, que fue entre 2014 y 2019 también de origen judío. Así y escuchaba hace instante atrás, tengo un amigo mío, Daniel Goldman, que su abuelo es ucraniano y él tiene negocios en Ucrania, está en este momento en Brasil. Me decía que estadísticamente el 30% del parlamento, perdón, el 60% del parlamento ucraniano y el 30% del gobierno de Ucrania y también inclusive la alcaldía de Kiev, sus miembros tienen un pasado cercano judío, es decir, algún abuelo, algún tío, alguien así. Y sabemos que Ucrania, como dijiste vos, fue el tema fundamental del hasidismo. Ahí nació, murió Baal Shem Tov y, por supuesto, su sucesor, el Maguid de Meserich. Pero la pregunta es, yo siempre cuando veo este tipo de guerras, porque sabemos que Putin es una democracia dictatorial, como dijiste en uno de los últimos informes tuyos, que salen diariamente, que envías por WhatsApp. Es una dictadura, es decir, democráticamente fue el escogido, pero sabemos que todo su estructura es dictatorial. Sabemos que cuando aparecen estas guerras, nuestro amigo Gustavo Pérez dice que entre democracia no hay guerras. Aquí tenemos que ver a qué llamamos democracia, pero basémonos que esta no es una democracia como nosotros creemos. ¿Cuánto hay de pensar que esta guerra que establece Putin, más allá de crear el imperio, neoimperio zarista y retornar a las ideas de Nicolás II o el mismo Stalin con un concepto más capitalista, como dijiste vos en una idea, no tiene también que tratar de disimular crisis socioeconómica que tiene en su interior Putin, como los oligarcas rusos que han criticado la participación en esa guerra, o grandes manifestaciones de sociedad que verdaderamente él está tratando de, a través de una guerra, disimularla, o, ¿por qué no, pensar que entrar a Ucrania y hacer un arraso económico, como lo hacía Hitler en su debido momento, sacar reservas o reservas naturales o reservas monetarias para tratar de llevarlas a Rusia para poder de alguna forma arreglar la situación social, pensando en una suposición. No tengo información, pero lo que pienso o que se me cruza por mi cabeza. Mira, Rubén, más allá de que el presidente Biden de Estados Unidos haya anticipado con acierto la guerra que venía, por favor tomen los diarios de hace algunos días atrás, antes de la guerra, y van a ver que Biden la anticipó. Lo que no anticipó fue medidas punitivas contra Rusia para que la guerra no se desatara. Y ese fue el gran error de la OTAN y de Estados Unidos. Porque si hubiera habido medidas punitivas contra Rusia de dureza, advirtiéndole de que no invada Ucrania o que no penetre en zonas de Donbass o que no fortalezca las fronteras, evidentemente hoy no estaríamos lamentando esta tragedia. Las sanciones siempre vienen después. A veces las sanciones tienen que venir antes para que no asuman este tipo de liderazgos. Putin tiene un liderazgo verticalizado muy fuerte en Rusia. Putin ha sido un miembro de la KGB, uno de los más tenebrosos miembros de la KGB.
Ha sido un hombre que hasta hace poco tiempo atrás lo hemos visto practicando deportes, casi con sus 60 y pico de años, en forma de un estado atlético más que envidiable, bajo todo punto de vista. Es un hombre que no ha vacilado en salir a eliminar a espías británicos o a espías rusos en Gran Bretaña, envenenándolo, ni tampoco a periodistas. No me acuerdo los nombres en ruso, por supuesto, ni siquiera también al opositor principal, que volvió envenenado y se afincó en Rusia y está ahora en la cárcel. Las manifestaciones que vemos en Rusia claramente marcan una situación naturalmente de descontento respecto de esta guerra que no ha sido bien explicada, pero tampoco debemos pensar que estas manifestaciones van a agigantarse en forma tal que lleven a Putin a retroceder a lo que ha hecho. Putin no va a retroceder en los términos que nosotros conocemos. Él está apalancado por lo que podemos llamar una oligarquía rusa que ha hecho gigantescos negocios con la ex Rusia comunista y se han enriquecido y se han comprado yates de lujo. Putin tiene más de 20 yates de lujo en distintos lugares del mundo, de costos de 1.200 millones de dólares, etcétera, etcétera y demás. Y por lo tanto, se ha formado en ese país democrático dictatorial, que es neoliberal, no es comunista. Putin no quiere instalar el comunismo, es totalmente neoliberal, pero evidentemente sí quiere instalar o quiere volver a fronteras que le correspondieron a la madre patria rusa de la época de Catalina o épocas posteriores. De allí la amenaza de Putin a Finlandia y a Suecia. Finlandia y Suecia son países, en el caso de Finlandia, alguna vez perteneció totalmente al imperio zarista. Y en el caso de Suecia hubo batallas limítrofes después de la caída de Polonia en el siglo XVIII, en donde hubo guerras entre Suecia y Rusia, que son poco conocidas por la disputa de territorios fronterizos también en una zona del Báltico, muy importante. Es decir, que Putin no puede permitirse perder esta guerra. Por eso, lamentablemente, yo creo que ante este impasse que se está produciendo, donde desde una blitzkrieg hemos pasado una guerra que se está extendiendo 6 días más, desgraciadamente, ojalá, espero equivocarme, deseo de todo corazón equivocarme, en los próximos días más vamos a tener que ver una definición por parte de Rusia de este conflicto en forma militar, porque Putin no es un hombre que pueda torcerse el brazo en una actitud de derrota. Después de conquistar parte de Ucrania o someter a Kiev, va a aceptar negociar la retirada de tropas rusas, dejando probablemente algún títere en en Kiev, y también tratando de que se legitime la presencia de Rusia en la península de Crimea, algo que no está reconocido por ningún país del mundo, es visto como una usurpación, y también la idea de que Ucrania se proclame un Estado que jamás en su vida va a entrar en la OTAN y que Ucrania se proclame un Estado neutral, ¿sí? Es algo difícil lo primero, es algo más probable lo segundo, para encontrar un marco de negociación entre Ucrania y entre Rusia, porque Ucrania marcha hacia una destrucción total. Por más que la banca europea le haya prometido 3.000 millones de dólares ya a Ucrania para reconstruir el país, el daño en vidas, el daño en infraestructura, el daño que estamos viendo día a día es un daño gigantesco. Ya tenemos casi 600.000 desplazados a otros países también. Y esto es parte de la estrategia de Putin: generar presión sobre los países de la OTAN que rodean a Ucrania para obligarlos a dedicarse a otra cosa, a acoger refugiados y obviamente distraerlos de la atención principal, que es la situación básicamente de Rusia en este momento. Hay una pregunta que aquí, no sé si la quiere leer. Leonardo dijo que Putin no puede permitirse perder esta guerra, dijiste vos. Si la resistencia se mantiene, ¿es probable que use las armas atómicas disuasivas? Y en caso afirmativo, ¿la OTAN puede responder y llevar este conflicto hacia una tercera guerra mundial? Esto pregunta Leonardo. Bueno, las dos preguntas están bien relacionadas. Si Putin utiliza armas atómicas de cualquier carácter contra la población ucraniana, la OTAN ya no va a tener más ningún tipo de excusa para utilizar armas atómicas de ese calibre también. Putin no va a utilizar armas atómicas contra la población civil ucraniana,
ni siquiera los militares, pero todavía tiene un inmenso arsenal, un inmenso arsenal. Tengan ustedes en cuenta, por favor, lo siguiente. Déjenme recordar el dato que me viene ahora a la memoria, no tengo nada anotado. Rusia tiene más de 16.000 aviones de combate. Ucrania tiene 400 aviones de combate. Rusia tiene 50 submarinos de diversa categoría. Ucrania no tiene un solo submarino. En el Mar Negro, que están las costas de Ucrania y de Rusia, y del otro lado de Turquía, del estrecho de los Dardánelos, también, la Unión Soviética, perdón, Rusia tiene 42 naves de guerra de distinto calibre, submarinos, destructores, fragatas, dragaminas, patrulleros, etc. Y el Estado ucraniano tiene 12 lanchas coheteras de guardia de frontera y nada más, que no tienen ninguna posibilidad de frenar una invasión naval sobre el puerto de Odessa, que podía ser un blanco apetecible para los rusos también en las próximas jornadas, si es que quieren ocupar las principales ciudades del país, por lo menos de la parte de Europa Oriental. Esto es Kiev, esto es Chernobyl, que ya cayó en manos rusas, esto es Kharkov, que está a 37 kilómetros de la frontera con Rusia, esto es Manipur, que está a punto de caer también. Son zonas fronterizas con Rusia y da la intención de que Rusia quiere dejar a una Ucrania dividida, sesgada, partida claramente en dos, con la voracidad de llevarse, obviamente, este tipo de cuestiones también. No dejemos de pensar ahora en el otro lado. La OTAN no va a intervenir con armas nucleares si no hay uso de armas nucleares. Nadie quiere escalar este conflicto, porque un escalamiento de este conflicto va a ser imposible desescalarlo sin llevar a Europa a una nueva guerra. Y les quiero decir algo de Europa en general, porque cuando nosotros hablamos de Europa, Chopin, Schopenhauer, filósofos, músicos, periodistas, grandes literatos, grandes músicos, grandes figuras, no solo de Alemania, de Inglaterra, juristas, etcétera, etcétera. Pero miren el siglo XX nada más. Solamente miren el siglo XX y nada más que el siglo XX. 1910 a 1912 o 1913, las guerras balcánicas que independizaron a Grecia y a Rumania y a Bulgaria del Imperio Otomano en extinción. 1914 a 1918, Primera Guerra Mundial, que ocupó en gran parte del territorio europeo, a la cual se llamó la Guerra Europea. 1917-1919, la Guerra Civil Rusa, que involucró también a Ucrania. También tenemos una guerra entre Polonia y Ucrania, la definición limítrofe, que fue una guerra menor. 1925, un poco más, probablemente, no me acuerdo, la masacre de Holodomor, es decir, el proceso de colectivización forzosa que Stalin quiso hacer, creo que a partir del 29, que Stalin quiso hacer en Ucrania, trasladando habitantes de un lado para el otro para obligarlos a la colectivización forzosa y al trabajo de la tierra en condiciones prácticamente de esclavitud, como lo entendía básicamente Stalin. Luego tenemos algunos conflictos, obviamente también, y me puedo estar olvidando de alguno, pero tenemos la Guerra Civil Española, en donde hubo intervención también de fuerzas armadas alemanas en favor del régimen franquista, y también hubo fuerzas internacionalistas en favor de los republicanos españoles. También tenemos con posterioridad la Segunda Guerra Mundial, que no hace falta que explique nada lo que esto significó para el continente europeo y el resto del mundo, ya que la guerra se extendió al África, al Asia y Oceanía también, y casi a América en algún sentido también, en algunas batallas o pequeños incidentes que realmente hubo. ¿Sí? 1992-1995, la desaparición de la República de Yugoslavia y la aparición de Serbia, Kosovo, Montenegro, Albania, todos esos países que pertenecían de alguna manera a la esfera soviética, terminan de desintegrarse con la caída de la Unión Soviética y entran en una espantosa guerra civil entre musulmanes de Bosnia y entre cristianos rusos serbios de Serbia, Yugoslavia al día de hoy.
1999, Kosovo, la OTAN interviene para frenar la intervención serbia y proclamar una cierta independencia en Kosovo que todavía no es reconocida por la mayor parte del mundo. Y así llegamos hasta el siglo XXI, en donde las guerras toman otro cariz en general. Es ahora Putin el que nos lleva a las guerras demoníacas del siglo XX con todo este contexto de destrucción. Por eso me pareció bien, por un lado, y con esto termino esta pregunta, por eso me pareció bien, por un lado, este flyer que ustedes hicieron con esa caricatura que salió en un diario ucraniano, en donde mostraba a Hitler acariciando a Putin, un Putin más chico. Putin no es Hitler, por lo menos en el sentido del término ideológico profundo. Putin no quiere la destrucción de la población ucraniana como los nazis buscaron la destrucción de la población judía. Hitler lo proclamó abiertamente desde que llegó al poder y lo escribió en su libro Mi lucha, y lo hizo propagandísticamente también en el diario Der Sturmen, en otros diarios alemanes. Nunca ocultó el deseo de que Alemania tenía que ir a luchar en Europa contra judíos y comunistas. Lo tenía muy claro. Putin no dice eso, pero Putin tiene características hitlerianas cuando nosotros vemos dos cosas. En principio, la política expansionista, porque la Alemania nazi fue expansionista. Y en segundo lugar, que lo estamos viendo ahora, la idea de masacrar civiles al costo que sea necesario con tal de obtener objetivos políticos, militares, especialmente militares, tal cual como los alemanes hicieron. Tal cual como los alemanes hicieron. Eso lo hace parecer de alguna manera a Adolf Hitler. Y hay un elemento más que uno puede sumar, obviamente, al tema de Putin, que es el hecho, esencialmente, que tenemos que remarcar. Se me está escapando el pensamiento, perdónenme, pero lo voy a tratar de traer de vuelta. Se me cortaron las 2 neuronas que tengo, se hicieron cortocircuito. Pero tenemos que remarcar también, básicamente, el hecho mismo de que Rusia se siente sumamente poderosa para atacar sola a Ucrania, mientras que Alemania buscó de aliados muy débiles, en el caso de Italia, para el norte de África, y en el caso de Japón, que inició una guerra torpe contra los Estados Unidos, que después sabemos claramente el resultado militar. Putin se siente suficientemente fuerte, y esto tiene que ver naturalmente con su poder militar consolidado. Esto tiene que ver también con su poder político apalancado por los banqueros que hicieron plata en Rusia y con los grandes industriales que hicieron plata en Rusia, con el petróleo y el gas. Y mientras no se le corte el suministro de petróleo y gas que Rusia envía a Europa, entonces va a ser difícil que se le pueda doblar el brazo a Putin. Ya hay algún tipo de demandas contra él por crímenes contra la humanidad en algún tribunal de La Haya. Si Putin terminara derrotado y encarcelado y golpeado por su propio régimen, cosa que lo dudo muchísimo, porque no veo en el horizonte, en ese liderazgo verticalista, ninguna fuerza que se le pueda oponer, Putin debería desfilar ante los tribunales de La Haya por crímenes de lesa humanidad, y en ese sentido sí se parecería a Adolf Hitler también, porque si bien Putin no busca un genocidio de una población determinada, con el avance de sus tropas y el disparo indiscriminado de misiles contra la población civil, tal como lo hemos visto en Kharkov, en Kiev, en otras ciudades también, evidentemente está provocando un genocidio, aunque no haya buscado inicialmente un genocidio. Preguntas o dudas o inquietudes, si hay, con mucho gusto. Ariel, Don la Natalia, pregunta, por favor. gracias, Ra. Aquí hay una pregunta de Svi Rojas. Dice, ¿qué alternativas reales tiene el presidente Zelensky de lograr una negociación para que Rusia salga del territorio ucraniano? Es una buena pregunta. Las alternativas reales hoy entre Zelensky y Putin, dialogando entre sí o dialogando entre representantes, la verdad que Zelensky no tiene mucho para ofrecer. No tiene mucho para ofrecer. Porque evidentemente, si tiene para ofrecer lo que Rusia quiere, Ucrania deja de ser un Estado independiente. Un Estado es independiente cuando mantiene una política interior independiente.
pero también cuando mantiene una política exterior independiente. Si Putin le va a ordenar a Ucrania no ingreses en la OTAN, le está condicionando claramente su propia independencia. Distinto es que Putin pueda pedir que Ucrania sea un estado neutral, algo que Zelensky puede permitirse, puede admitir, y sobre todo por el pedido de Zelensky de entrar a la Unión Europea. Ese es un dato muy importante para acercar a Zelensky mucho más a Europa, a comprometerla con la defensa de este nuevo país que se incorporaría. Pero quiero aclarar que el ingreso de países a la Unión Europea no es una tarea fácil. Hay una serie de requisitos importantes a nivel económico y otro de los requisitos fundamentales que Ucrania no tiene es que el país que ingrese a la Unión Europea no tiene que tener conflictos fronterizos. Naturalmente, no es el caso de Ucrania, que ya vemos que tienen conflictos fronterizos con esta segunda potencia del mundo. Así que por el momento, perdón, a la OTAN, por el momento no tenemos, y a la Unión Europea también, por el momento no tenemos esta viabilidad de que Zelensky pueda ofrecerle demasiado. Lo que Zelensky ofreció en la primera ronda de negociaciones, la segunda va a seguir la semana que viene, lo que ofreció en esta primera ronda de negociaciones fue un alto el fuego y que las tropas rusas se retiren del territorio ucraniano. Bueno, todos sabemos que uno empieza a negociar de máxima. Por eso es que Rusia no aceptó ninguna de las dos cosas. Si no, no tenía nada para llevarse a cabo. Y lo que Putin pidió está claro, que Ucrania garantice su desmilitarización, que se pueda combatir al nazismo y la drogadicción del gobierno actual que tiene Ucrania, tal como él lo llama a Zelensky y al gabinete de Zelensky, que ya dijimos por qué no son asistidos a la droga. Hay mucha corrupción igual en Ucrania, hay mucha corrupción. No lo digo esto como un dato menor, pero eso es una cuestión interna de los ucranianos. Así que es muy poco lo que Ucrania puede darle a Rusia, es mucho lo que Rusia puede exigirle a Ucrania. De todas maneras, mientras más se extienda el conflicto y mientras más Ucrania resista, peor va a ser la suerte para Putin, porque más va a aumentar la reacción dentro de la población rusa y más va a aumentar el nacionalismo ucraniano. Cada día, cada noche que Ucrania resiste los impiadosos bombardeos, la entrada de tanques a distintas ciudades, las bombas Molotov tiradas contra los blindados soviéticos, que nos hacen recordar a las bombas Molotov de los judíos de los distintos guetos que arrojaban sobre los nazis también, cada una de estas cuestiones nos retrotrae básicamente una cuestión de que Putin no tiene todo el tiempo del mundo. Tiene que terminar este conflicto lo antes posible, porque evidentemente la OTAN va a acudir al envío de algunas tropas. Por ahora ha enviado armas, pero ya hay paracaidistas británicos que quieren ir a pelear directamente a Ucrania y el premier Johnson no está diciendo que no. Fue el primero que advirtió también acerca de la belicosidad de Rusia en Europa y por lo tanto hay que hacerle caso en este sentido. Y tengamos en cuenta que Johnson ya está fuera de la Unión Europea, está con el Brexit, pero sin embargo ahora se preocupa por la unidad europea porque evidentemente el gigante que hay que enfrentar es un gigante sumamente poderoso y que por lo tanto hay que hacerlo con fuerza en los distintos ámbitos que realmente valga la pena enfrentarlo. Y Ucrania, cuando más resista, más va a ganar en la opinión pública internacional. Ya ha ganado la guerra moral. Ucrania ganó la guerra moral. Probablemente Rusia gane la guerra bélica, como estamos viendo, pero Rusia va a perder la posguerra. Eso es seguro, que el nivel de sanciones va a dañar la economía rusa, que no es poderosa. Rusia es poderosa en lo que tiene que ver con armamentos, y es poderoso en territorios, y es poderoso en combustibles, pero Rusia es un país que todavía le falta muchísimo desarrollo, y mejorar muchísimas sus vías de comunicación, y mejorar e integrar muchísimo sus territorios del Ártico, de la Siberia, de la tundra, y de los límites con China, con la cual tiene una asociación interesante, pero que ahora China también se ha desmarcado, y de alguna manera China votó en el Consejo de Seguridad
por abstención. Esto es una derrota para Putin y es un triunfo para Ucrania, porque todo el mundo pensaba que China iba a votar a favor de Rusia, teniendo en cuenta que días atrás, antes de la guerra, habían hablado de la hermandad entre Rusia y China contra el imperio norteamericano en decadencia. Claro, solo que China lo que quiere es llevar adelante una guerra comercial, no una guerra de características militares o separatistas, porque China tiene sus propios problemas con los separatistas uigures, con los separatistas tibetanos que no están cerrados. Y por lo tanto, lo último que le interesa a China es generar un conflicto militar dentro de sus fronteras también, por avalar que Rusia trate de conquistar dos territorios separatistas. Esto sería un mal indicio para China y por lo tanto, evidentemente, los chinos no lo van a hacer abiertamente. Natalio, un comentario solamente para completar. Daniel Goldman desde Brasil, el cual vivió 2 meses en Kiev y su abuelo salió de Ucrania, sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial. Él dice que al principio Europa y la OTAN sedujeron a Ucrania y lo abandonaron a su suerte, y ahora la OTAN y Europa se dieron cuenta de la magnitud, de la gravedad de lo que significa el avance de Putin, y esto se ha convertido en algo muy triste. Dice que él habló hace unos instantes de tarde con unos amigos de Ucrania y que Rusia bombardeó un hospital infantil, no se sabe las víctimas. Entonces dice que Europa y la OTAN no tuvieron una política firme, como tú dijiste, de prevención ante el avance, ante las amenazas de Putin, que no son de ahora, sino desde la anexión de Crimea del año 2014. Y después Leonardo hace Rubén, la pregunta. Quisiera responder esto primero para no marearme. Quisiera responder esta observación o este detalle tan importante que se trae desde Kiev, y es importante el testimonio, pero quisiera responderlo ahora básicamente, porque la cuestión es básicamente así. A ver, tenemos que tener en cuenta nosotros, tenemos que tener en cuenta, muy en cuenta, que evidentemente Rusia está mirando también, como lo dije antes, ante Eurasia para construir y consolidar un nuevo esquema colonial o un nuevo esquema diferente. ¿Y por qué lo hace? Porque Occidente ha perdido en Afganistán una batalla importante, gigantesca, después de 20 años contra los talibanes. Como lo dije antes, salió y dejó a Afganistán en una situación de penuria, de zozobra. Pero Afganistán no es Ucrania. Afganistán es un país pobre, misérrimo, perdido, con pocas riquezas, que cultiva el opio y lo traslada la droga a Europa, lleno de campesinos que tienen 800 años de antigüedad en sus propias culturas, o más todavía, con hombres que se dedican a criar cabras en las montañas, y es un país escarpado, y es un país que tiene pocas ciudades, y es un país casi sin hospitales, sin desarrollo, con violencia islamista del ISIS y los talibanes. Afganistán no es un país referencial. A pesar de que los rusos perdieron la guerra en Afganistán, durante 10 años que ocuparon, no entendieron teóricamente, y muchos se preguntan si ahora Rusia va a perder la guerra en Ucrania también, porque la perdió en Afganistán. Y acá se abre un compás de espera. Si Ucrania pierde la guerra formal y sus ciudades son conquistadas por tropas rusas que se establecen en las principales ciudades de Ucrania, va a tener Rusia un problema muy grave, que es el problema de la clandestinidad. Evidentemente, Zelensky y su gabinete tienen preparado un plan B, que significa luchar contra los soldados rusos en la clandestinidad. Luchar en la clandestinidad es luchar como hicieron los partisanos yugoslavos contra los alemanes en Yugoslavia y los derrotaron. Es luchar como hicieron los maquis franceses contra los alemanes y ayudaron en parte a la liberación de Francia con la llegada de las tropas aliadas. Es decir, golpeo y me retiro y me escondo, golpeo, me retiro y me escondo. Esto tiene un problema muy serio para Rusia, porque debería desplegar una enorme cantidad de fuerzas militares para garantizar el dominio del segundo país más grande de Europa, como lo dije básicamente antes. Además,
la OTAN va a intervenir apoyando a esa resistencia ucraniana en forma más intensa. Lo que la OTAN no quiere hacer de ninguna manera, e incluye a Estados Unidos, es una intervención militar directa, mientras el conflicto no se desmadre más, porque sí estamos en condiciones de afirmar que si eso sucede, es básicamente el comienzo de una cuarta guerra mundial con elementos nucleares en el medio, que no sabemos realmente dónde va a terminar. La Segunda Guerra Mundial terminó casi con los alemanes construyendo la bomba atómica y terminó también con Hiroshima y Nagasaki. Pero ya estamos muy lejos de Hiroshima y Nagasaki y los misiles nucleares de los distintos países tienen ya la capacidad de ser misiles, entre comillas, inteligentes, porque no hay armas inteligentes bajo ningún punto de vista, de momento que están preparadas para la matanza, la masacre, como estamos viendo ahora, esos bombardeos masivos, impiadosos por la noche de andanadas de cohetes rusos contra cualquier objetivo de ciudades, aldeas, pueblos, cuarteles militares, aeropuertos, bajo todo punto de vista. Ucrania deberá resistir y si no pasar a una guerra de guerrillas, no tendrá otra alternativa y la OTAN apoyarla. Putin sabe muy bien que la OTAN no puede intervenir porque el conflicto escalaría a un conflicto nuclear. Nadie lo quiere, a nadie le viene bien, ni al mundo, ni a Rusia, ni a la OTAN, ni a Ucrania, ni a nadie. No conozco a nadie que hoy quiera una guerra nuclear en el mundo o que le apetezca que esto suceda, porque va a tener un impacto fenomenal sobre la población humana y va a tener un impacto fenomenal sobre la ecología en un mundo ya violentamente castigado por el calentamiento global y por las radiaciones radiactivas que nos dejó Chernobyl, que ha sido ocupado nuevamente por las fuerzas rusas casi como un símbolo de lo que alguna vez tuvieron. Y yo diría que Chernobyl de 1986, cuando explotó el reactor número 4, demostró ahí el fin de la Unión Soviética y su imposibilidad de competir con Estados Unidos a nivel nuclear. De allí que viniera Gorbachev y dijera, señores, tenemos que hacer una perestroika, un cambio gigantesco, porque Rusia no puede seguir los pasos de la primer potencia mundial, que es Estados Unidos. El resto ya es historia un poco más conocida y hay que articular. Natalio, antes de ir a la pregunta de Leonardo, decía Churchill, Winston Churchill, que al respecto de Chamberlain, cuando fue a reunirse a Múnich en el 1938, que después volvió y dijo, paz para el siglo, dijo que aquel que acepta la humillación para evitar la guerra, después tiene la humillación, la deshonra y la guerra. Así dijo Winston Churchill. Por supuesto, y las palabras de Churchill son certeras, porque de alguna manera Putin está emulando algunas situaciones políticas que se han dado también, donde, si bien en este caso no hubo ningún pacto de Múnich, pero evidentemente Putin actuó a sus anchas, viendo que Occidente reculaba por el temor a la guerra, y evidentemente Biden denunciaba, va a haber guerra, va a haber guerra, va a haber guerra, pero no hacía nada para impedir que este conflicto se llevara a cabo. Entonces, ahí tenemos un segundo tema, y es el tema de Biden. ¿Biden está en condiciones de liderar a los Estados Unidos en este conflicto o en esta situación conflictiva tal cual como está? Kamala Harris, su vicepresidenta pacifista de la línea de izquierda dentro del partido demócrata, ¿están en condiciones de llevar adelante una lucha o una estrategia político-militar contra Estados Unidos? Cuando en realidad hubiera estado mejor un gobierno de corte republicano. Trump dijo claramente, si yo hubiera estado en el poder, esta guerra no se hubiera producido. Y yo creo que Trump tiene razón, porque en la locura, los locos tienen algunos puntos en común en donde pueden llegar a ciertos entendimientos. Y en Putin hay algo de locura, que tiene que ver con la egolatría, que tiene que ver con con el pudor sin límites para llevarse todo el mundo por delante. Y en Trump tiene que ver con esa grandilocuencia y con esa opulencia y con ese desparpajo y con esa idea del imperio norteamericano, aún en retroceso o aún mirando hacia adentro y tratando de formar un Estados Unidos más pequeño también. A lo largo de la historia, nosotros conocemos que los imperios se levantan y se caen. La gran pregunta es,
¿Estaremos asistiendo a la caída del imperio occidental liderado por Estados Unidos y que va a ser comandado por un nuevo imperio liderado por Rusia y países totalitarios? Miremos los países que han apoyado a Rusia en los últimos tiempos en esta guerra. Venezuela, el inmaduro que está en Venezuela diciendo tonteras en sus declaraciones, ha apoyado abiertamente a Putin. Irán, con N, ha apoyado a Putin. Siria, donde hay tropas rusas por intereses propios, también ha apoyado a Putin. Yemen probablemente lo haga muy pronto porque hay influencia, obviamente, también de Irán sobre el Yemen. Y me estoy olvidando de algún país que es importante en este momento porque no tengo el machete a mano, pero evidentemente Nicaragua también ha apoyado a Putin. Y aunque sean países menores, representan países de un eje que se quiere conformar para tratar de contrarrestar la influencia occidental. A ver, yo creo que el nuevo modelo geopolítico que se quiere instalar, como vos lo dijiste, Rubén, es el siguiente. Ya no hablamos de una guerra entre democracias y totalitarismos puros como era el comunismo, como era el zarismo, como era el nazismo. Acá estamos hablando de una guerra entre democracias liberales con todas las dependencias que tienen y las limitaciones que tienen para movilizar soldados y los cargos de conciencia para movilizar tropas que tienen, contra democracias que se transforman en dictatoriales. Señores, Putin se eligió para el 2036. O sea que va a haber Putin hasta el 2036 si es que alguien no lo derroca o alguien no le pega un tiro o no termina en la cárcel o no termina exilado en algún lugar del mundo. A mí todas esas opciones me parecen difíciles cuando uno ve o cuando uno estudia o analiza la personalidad de Putin. Creo que en ese sentido la personalidad de Putin es mucho más dura, es mucho más rígida, está influenciada por lo que por lo que son los rusos. Los climas geográficos influencian sobre las poblaciones de los países. Las poblaciones de las regiones frías generan poblaciones que están más receptivas a soportar situaciones climáticas y por lo tanto endurecer su propio carácter. Rusia tiene un estado gigantesco que en invierno está totalmente o gran parte helado. Por lo tanto, el ruso está acostumbrado a los rigores climáticos también. Ucrania también tiene territorios vastamente helados, pero tiene una fértil llanura donde cultiva trigo y donde cultiva girasol, y es uno del segundo o tercer productor mundial de girasol, y el cuarto o quinto productor mundial de trigo, y tiene minerales en importancia que también le interesan a Rusia, y tiene un gasoducto que pasa de Rusia por territorio ucraniano para alimentar de gas a Europa, que eso no es un tema menor, porque alimentar de gas a Europa es cerrarle la canilla del gas ruso a Europa con perjuicios para los dos. Rusia dejará de percibir dinero por la venta de gas, pero Europa se va a quedar sin energía térmica porque el gasoducto que se estaba planteando entre Israel, Grecia, Italia, Chipre, por distintas divergencias con Turquía y distintos pedidos de Biden en Estados Unidos, quedó en una situación de stand-by. Por lo tanto, evidentemente, Europa todavía depende del combustible, del gas y del petróleo ruso. Y eso también es un tema que Europa lo mira con cuidado antes de llevar a cabo algún tipo de acción. Voy a una pregunta y después un comentario y después creo que si hay algo más nuevo. Aquí pregunta Leonardo algo que me dejó y entonces si Putin no pierde por el poderío explicado, pierde Ucrania y si la OTAN no lo detiene, continuará con la política expansionista. Ya hablaste de Finlandia y de Suecia y por qué no hablamos de Polonia, Lituania, Letonia, Moldavia, que son los países que en algún momento participaron de la ex República Soviética. Esto lo digo yo. Y por ende continuará la guerra con otro país, eso lo dice Leonardo. ¿Se puede decir que es una guerra en múltiples etapas expansionista de largo plazo? Esa es la primera. Y la otra que no hablaste, pero la mencionaste el país varias veces, es qué papel juega Turquía en esta situación, que no es un papel menor. Bien, vamos por partes.
Yo no creo que se pueda llegar a una guerra expansionista a largo plazo, pero sí me pongo en el corazón de los líderes de Estonia, de Lituania, de Polonia, que han sufrido el dominio de la bota soviética durante muchísimo tiempo, y entiendo perfectamente sus temores. Y entiendo que hayan pedido refuerzos a Estados Unidos y que Estados Unidos y Alemania hayan desplegado aviones en Polonia, en Lituania o en algunos otros lugares, ante la eventualidad de que después de Ucrania Putin se le ocurra seguir por Moldavia, que es un estado pequeño del cual se conoce poco, pero que es el estado vecino y que podía también ser absorbido mucho más fácilmente que Ucrania, ya que Moldavia no tiene prácticamente un ejército defensivo, sino que depende completamente de la OTAN en ese sentido para ser defensivo, o para ser defendido en ese sentido. El rol de Turquía. Turquía es miembro de la OTAN. Por lo tanto, si un estado de la OTAN es atacado, Turquía tiene, junto a los otros 30 países que componen la OTAN, salir a defender a ese estado atacado. Esto está en los estatutos de la OTAN y es lo que ha hecho la OTAN una organización fuerte. Fíjense que Putin en el 2008 atacó Georgia, no era miembro de la OTAN. Ahora ataca Ucrania, no es miembro de la OTAN. Por lo tanto, un ataque a un miembro de la OTAN implicaría automáticamente que se active una cláusula en donde 30 países, y eso no es poco, del mundo europeo, norteamericano, canadiense, deberían enviar tropas a Europa para defender o atacar al coloso exsoviético ruso en este sentido. Turquía ha puesto en marcha ahora algo que es importante estratégicamente y que complica a los rusos y beneficia a Ucrania, pero es un tratado muy viejo de muchos años atrás que se puso en marcha, y es el cierre del estrecho de los Dardánelos. Es decir, los barcos rusos no pueden salir del Mar Negro hacia el Mediterráneo porque las naves turcas han cerrado el estrecho de los Dardánelos y la conexión con el Bósforo. Por lo tanto, eso está contemplado y obviamente Turquía está del lado de Ucrania, claramente del lado de Ucrania. Aunque por otro lado, Turquía también tenga intereses con Rusia en Siria en la lucha contra el ISIS. Así está el mundo hoy. En un lugar se puede llevar una relación de amistad y en otro lugar se puede llevar una relación de enemistad. Ha cambiado la geopolítica. La multiplicidad de intereses hace que podamos hablar de múltiples aliados y de múltiples alianzas de acuerdo a las necesidades regionales imperantes en cada momento. Ese sería el rol de Turquía básicamente hasta el día de hoy. Hay 47 mensajes en el chat, no los puedo leer todos. No. Yo estoy mirándolos, Natalio. Míralos vos y fíjate vos si encontrás ahí estoy mirándolo. Hay un tema que nos olvidamos que es muy interesante, el papel de Bielorrusia, que tiene un papel geopolítico y estratégico y que está usando Rusia para hacer de alguna forma, tiene un aliado muy fuerte, prorruso, que no sabemos cuál va a ser el papel de Bielorrusia en cualquier situación post este conflicto, ¿no? A ver, Bielorrusia ya es parte del conflicto ahora. Las tropas rusas han entrado primero a Ucrania desde la frontera Bielorrusia. Más de 30.000 soldados rusos entraron por las zonas de los bosques afectados de la radiación, y eso ya es otro problema adicional que nos traería al mundo en general, transportar la radiación sí existente en esas zonas, y han conquistado la ciudad de Chernobyl, como lo dije, para marchar hacia Ucrania y encontrarse con no pocos problemas, obviamente, en el camino. Bielorrusia es un aliado de Rusia incondicional, porque el líder de Bielorrusia, si no me equivoco, se llama Lukashenko, es un líder que proviene de Rusia, originalmente su familia, y por lo tanto Bielorrusia es una especie de viejo estado satélite que le quedó a la Unión Soviética, que hoy no existe, pero que responde a las órdenes de Putin, como de alguna manera lo fue hace algunos meses atrás Kazajstán. Ustedes recuerdan que hace algunos meses atrás en Kazajstán estalló una revuelta popular, la gente salió a las calles, pidió la destitución del gobierno, quemaron neumáticos, se protestaban por el movimiento de la gasolina, etcétera, etcétera. ¿Qué hizo el gobierno de Kazajstán? Reprimió.
Y además de reprimir, ¿qué hizo? Llegaron tropas rusas y tropas de Bielorrusia. ¿Alguien escucha hoy una palabra de Kazajstán? No, porque fue aplastado por el aparato militar que responde justamente a la fuerza de Putin. Putin no está solo en este conflicto. Y cuanto antes sea doblegado, mejor va a ser para Occidente, porque vuelvo a insistir con esta idea primigenia que di al comienzo de la charla. Putin quiere volver a recrear el viejo imperio zarista por un lado, tiene tiempo para eso, y por otro lado quiere recrear un nuevo bloque euroasiático que es muy importante con los países que hasta ahora han sido periféricos. Y ese bloque euroasiático es importante porque allí se encuentran reservas de gas y de petróleo absolutamente inexploradas en territorios como Kirguistán, Turkmenistán, Kazajstán y otros territorios cercanos que evidentemente pueden ser explotados y que hasta el momento no se le ha dado la debida atención desde el mundo occidental por considerarlos democracias primitivas después del año 1991, aunque hay que decir que son países que, si bien no son democráticos, muchos de ellos, tienen gobiernos bastante agradables desde el punto de vista de cómo gobiernan el país, y hasta varios de ellos tienen alguna situación de alianza con Israel, inclusive también siendo chiitas están en contra de Irán también. Es el caso de Kazajstán, claramente, y de Kirguistán, que no tienen ninguna simpatía por Irán y sus influencias en la región. Pero cuidado también que Putin tiene miedo en una frontera, que es la frontera norte que da con Irán, donde están Armenia y Azerbaiyán. Azerbaiyán se va a manifestar como un aliado de Rusia, porque está en contra de Turquía, y si Turquía se puso en contra de Rusia, Armenia se puso en contra de Azerbaiyán y de Turquía, va a estar Armenia del lado de Rusia. Pero Azerbaiyán tiene relaciones con Irán, tiene relaciones con Turquía, tiene relaciones con Rusia y tiene excelentes relaciones con Israel. Es decir, que el líder azerbaiyano juega para donde vaya el viento, para todas las puntas, y es importante contener y controlar y ver a ese país también cómo va a reaccionar. No va a entrar en ningún conflicto armado, aunque tiene pendiente un conflicto con Armenia, a la cual volvió a derrotar, bueno, derrotó por primera vez, porque la vez pasada había sido derrotada en 1992, ya hace un año atrás, conquistando algunas zonas de, ahora se me escapa el nombre, de la región que estaba en disputa entre ellos, pero conquistando algunos territorios disputados entre Armenia y Azerbaiyán. Muy bien, aquí hay una pregunta que hicieron, si los kurdos que están en varias partes de esas regiones juegan un papel importante o van a tirar beneficio de todo lo suscitado. No hasta ahora, es difícil preverlo. El conflicto en general por el momento no ha llegado al Medio Oriente. Los kurdos están en Medio Oriente, si es que me preguntaban por los kurdos. Los kurdos están en Turquía, con 23 millones de personas. Los kurdos están en Siria, están en Irán y están en Irak. Un estado kurdistano se abortó en el año 1920, lamentablemente gracias a la influencia británica en la región, que tenía intereses petroleros, básicamente, para trabajar, y por eso no se creó un Estado kurdistano, sino el Kurdistán debería existir. Lo que hoy tenemos es el Kurdistán iraquí, el Kurdistán iraní, el Kurdistán sirio y el Kurdistán turco. Obviamente que los turcos miran con mucho recelo al Kurdistán turco y sirio, porque hay grupos que ellos llaman terroristas, guerrilleros, entre los kurdos que quieren separar, segregar a territorio kurdo de la República Otomana o de lo poco que queda del Imperio Otomano, y eso Turquía no lo puede tolerar, ya que Turquía después de la Primera Guerra Mundial perdió todos sus territorios en general en manos de Inglaterra, en manos de Francia, en Medio Oriente, y perdió la dependencia que tenía, que ahora también Erdogan quiere volver a reconstruir, que esto sería básicamente otro factor de complejidad que busca Erdogan ahora acercándose a Israel, cuando tuvo una actitud manifiesta de hostilidad durante 10 años con el Estado hebreo también, y se hizo manifestante de la causa palestina, y apoyó al Hamas islámico, y ahora termina echando a miembros del Hamas islámico
de Turquía, el ala militar, por lo menos, no el ala política, y el presidente de Israel va a visitar Turquía también en los próximos días, el 9 de marzo, si no cambia algo en el Medio Oriente, pero los kurdos por el momento no están jugando acá ningún rol, ni están identificados con ningún lado, todavía tienen bastante para hacer y garantizar la zona del Kurdistán iraquí y del Kurdistán sirio, que fue liberado del ISIS, que fue el gran enemigo de los kurdos y de algunos pueblos menores como los yazdíes, como los arameos, como cristianos de viejas usanzas, etcétera, etcétera, que el ISIS masacró en las guerras del 2011 hasta el 2015, 14, intervino Rusia y Estados Unidos para frenar la debacle que se venía en Siria y en Irak. Creo que por aquí estamos bien, tenemos todavía ahí, estoy viendo, hay más de 50, 60 preguntas. Vamos a subir el YouTube. La gente va a poder acercarnos aquí a la información. Ahora voy a dejar las palabras final. Quiero agradecer en nombre del Beit Midrash Lapid, en nombre de las 100 personas que solamente había en el Zoom, pero había por lo menos unas 200 más en Facebook, escuchando tu excelente exposición, Natalio, una vez mostrando más tu claridad como de conocedor, pero también como educador, sacándonos nuestra ignorancia, esclareciendo muchas de nuestras dudas. No va a faltar, creo, oportunidad de repetir esto, porque creo que este conflicto va a dar para mucho más. Esperemos que prontamente escuchemos noticias buenas, pero sabemos que estamos frente a personajes con egolatría y con gran capacidad de no poder definirlo psicológicamente como quisiéramos. Agradezco nuevamente a tu persona, agradezco a todos los participantes, a los que se retiraron antes porque los horarios son diferentes en América Latina, y dejar las palabras finales a Ariel Tzvi, y una vez más mi abrazo de amigo, pero amigo de más de 30 años, y de admirador a tu persona en todo, como ser humano, como educador, como profesional, como periodista, y decirles a todos los que no están sabiendo, pero escuchar las noticias diariamente, despertarse una a la mañana, a las 5 de la mañana, escuchar las noticias que envía por WhatsApp Natalio, con el apoyo de Ilan Busni, nos da un panorama del día. No es necesario agradar Clarín, Nación o cualquier otro periódico. Gracias, Bueno, Natalio. yo te agradezco mucho la presencia de todos los que han tenido la paciencia de escuchar. Espero haber sido claro en la exposición de un tema que es extremadamente difícil, complejo y que tiene muchas aristas. Por otro lado, les digo que como judío siento que debemos de estar del lado del bien. Y en este caso el lado del bien es estar del lado de Ucrania. No se nos exige a nosotros pelear, ni se nos exige a nosotros recordar el pasado ucraniano, que sabemos que, como lo expliqué, fue bastante tenebroso. Pero acá, si hay alguien que tiene algunas actitudes imitatorias de Hitler, como ya lo dije, imitatorias por ahora de Hitler, es el líder dictatorial de Rusia. Y por lo tanto, más allá de los graves intereses en juego que Israel tiene y que son perfectamente entendibles y que nos ponen ante una situación de incomodidad para explicarlo, humanamente tenemos que estar del lado del sufrimiento, porque nosotros fuimos un pueblo que nos hicieron sufrir a través de guerras y persecuciones y de bestialidades, y también dejándonos solos. Y si algo tenemos que aprender de este conflicto, es que ante un eventual conflicto entre Irán y Israel, Israel deberá arreglárselas solo. No debe depender ni de la OTAN, ni de Estados Unidos, ni de Alemania, ni del Congo. Va a tener que luchar con sus propias fuerzas y con la ayuda divina. Esta es una lección, una primera lección de guerra geopolítica que le debe dejar. Ante las horas de emergencia, el muro mira para otro lado. ¿Por qué? Porque, como dice ahí un conocido refrán que anduvo circulando por internet, perdón por el término que voy a decir, las guerras las definen los viejos, pero en ellas mueren los jóvenes y los viejos terminan beneficiados por esas guerras que murieron los jóvenes. Basta, hay que romper y terminar con esas dicotomías y con esas situaciones, y hay que buscar solución a los conflictos geopolíticos por otras vías, por otros caminos que no alienten el terror, que no alienten la guerra, que no alienten la destrucción, porque el mundo no está más en condiciones de sufrir este nuevo tipo de situaciones.
les agradezco desde ya y solamente considerándolos como amigos, les quiero dar la sorpresa, por lo menos compartirlos con ustedes, que probablemente alguna futura conferencia que tengamos aquí nuevamente con el Beit Midrash, ya le esté dictando desde Israel, donde en poco tiempo me voy a radicar, si Dios quiere, con mi familia. Así que ahí va a ser mucho más grato todavía y estar más en el lugar de los hechos para poder transmitirles a cualquier hora, ya quizá desde Israel, algún tipo de información. Naturalmente el informativo lo van a seguir recibiendo, así que eso seguro. Pero bueno, les agradezco la Natalio, atención a todos dijiste que algo, una escucharon. gran verdad, y Quino decía en Mafalda, si los cobardes que decían las guerras tuvieran que ir a pelearlas, viviríamos todos en paz. Claro, así es. Muchas gracias a todos por estar allí y espero haber Ariel, sido claro. Ariel, palabras finales, por favor. Bueno, cómo no. Muchas gracias, don Natalio, por una excelente clase de historia y de geopolítica, definitivamente magistral. Lastimosamente, en Río Revuelto, ganancia de pescadores, pero sigamos pidiéndole a Hashem que no pase esto más. A nombre del Bet Midrash, la Pida Yadut, agradecemos al señor Natalio Steiner y a cada uno de los presentes en esta charla. El mundo queda de rodillas. Visiten nuestro YouTube, nuestras redes sociales y nuestra página web, Bet Midrash, la Pida Yadut. Allí encontrarán nuestros videos y nuestra oferta educativa, además de eventos como este. Soy Ariel Zvi, quien les dice muchas gracias y hasta la próxima. Gracias, que estén muy bien y que conozcamos la paz. Shalom. Muchas gracias a todos. Shalom, shalom.